Estamos en compañía del doctor Víctor García Toma, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso. Ha sido además presidente del Tribunal Constitucional, ministro de Justicia, es decir, hay una gran expertise en lo que es materia constitucional y vamos a hablar de ello. Bienvenido. Mirta, ¿cómo le va? Gusto en saludar. A usted muchísimas gracias por acompañarnos, mucho gusto también de tenerlo aquí en el programa. Sobre el cronograma y las prioridades de la reforma constitucional. Veíamos antes de irnos a la pausa un informe sobre el presidente Vizcarra y la mención que hacía hacia la integralidad de esta reforma. Ciertamente es integral, ¿no es cierto? Son una serie de cambios, sin embargo, tienen que establecerse prioridades. En efecto, básicamente por razones del tiempo. Las reformas que requieren, que están dirigidas a modificaciones a la Constitución, son aquellas que deberán seguramente tratarse en primera instancia. Y luego se tratarán las demás reformas que tengan carácter legal, ¿no? A nivel de la ley. Bueno, para que entiendan nuestros televidentes, las reformas constitucionales requieren o tienen esta prisa, digamos, porque requieren mayor tiempo, ¿no es cierto? Se requieren que sean aprobadas en dos legislaturas consecutivas y con un número no menor a 87 miembros del Congreso. Hubo un pequeño error en el cómputo de la legislatura y en consecuencia ahora sí ha quedado aclarado de que la primera legislatura podría ser la que se inicia el 28 de julio y termina el 15 de diciembre. Y la segunda legislatura es la que comienza el 1 de marzo y termina el 30 de junio, con lo cual estaríamos a tiempo. Sí, ¿no? Todavía, digamos, no sería negativo, ¿no es cierto? Porque se estaban haciendo igual proyecciones, porque esta legislatura vence el 30 de junio, ¿no? Luego la segunda empieza el 28 de julio, hasta el 15 de diciembre se hablaba de una legislatura extraordinaria. ¿No sería necesario entonces? No se pueden llevar a cabo reformas constitucionales en legislaturas extraordinarias, tienen que ser en legislaturas ordinarias. ¿Y igual aprovechar una legislatura extraordinaria para avanzar con otros proyectos? Sí puede haber legislaturas extraordinarias. Porque claro, tenemos la reforma constitucional, pero también otro tipo de reformas. Legales, la que se hace a nivel de ley, sí, es así, por supuesto. Sí. ¿Y está esto proyectado? ¿Se va a definir en algún momento pronto, por supuesto? Digamos, una decisión de la Comisión de Constitución de elaborar un primer programa de acción sobre la materia. Luego ha habido una reunión del presidente de la República con los miembros, los portavoces de las bancadas y al parecer se va a dar un ajuste. Un ajuste, exactamente. Pero sí queda claro que todos están en el Congreso, hasta donde tengo entendido, de acuerdo en avanzar en el tema de la reforma. Lo que ha incomodado algo es que desde el Ejecutivo se les planteó inicialmente como una suerte de úcase, un mandato imperativo de que las 12 reformas, y particularmente las que están vinculadas a cambios constitucionales, se hagan, digamos, en términos céleres y casi sin debate. Sin debate, exactamente. No, claro, ningún extremo, ¿no es cierto? Ningún extremo es positivo. Lo importante aquí es, por supuesto, responder a la expectativa y a la demanda ciudadana. Todos estamos de acuerdo que en el año 2021, si la democracia quiere ser sostenible, se tienen que introducir cambios en la ley de partidos políticos, se tiene que aprobar el código electoral y se tienen que introducir algunas reformas en lo que se refiere al tema del funcionamiento del Congreso, etcétera, etcétera. Y ya que lo menciona, ¿qué tal si vamos al detalle un poco de aquello que tiene que entrar en debate, que ya ha estado incluso en debate como la inmunidad, ¿no? Tenemos los 12 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, ¿no? Dentro de los cuales hay 4 reformas constitucionales, hay otros proyectos de ley también, está el Código Electoral que usted acaba de hacer mención, y quisiera empezar por allí, si le parece, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el Código Electoral dentro de lo que es el debate o el cronograma de la Comisión? Puedo, digamos, dar fe de una experiencia. Sí. Fui invitado al Congreso de la República conjuntamente con el doctor Meléndez y un tercer experto en estos temas. Okay. Y lo que a nosotros nos presentaron fue justamente el proyecto del Código Electoral. Nos pidieron que diéramos una opinión sobre esta materia, ¿no? Nos parece bien porque era un texto que había sido presentado hace un buen tiempo. Es un texto integral, es un texto complejo porque, digamos, entra en detalles y precisiones que hacen compleja su discusión, pero definitivamente
debe señalarse que somos el único país en América Latina que no tiene código electoral. Qué bueno. Entonces, que lo mencione, sí, porque definitivamente es una necesidad. Es una necesidad. ¿No? Se está esperando muchísimo tiempo y esperemos que dentro de lo que es el cronograma, si bien no nos ha dado fechas aún, sí, entre ya en discusión, claro, ¿no? Y hay temas no de manera ahí aislada. En el código que merecerían reflexión. Por ejemplo, yo he planteado dos temas que son, me parece, importantes. El primero es que en el Perú no deberíamos seguir insistiendo con la elección de representantes al Parlamento andino, ¿no? La experiencia de estos años ha demostrado que es un Parlamento que carece de capacidades resolutivas, incluso de fiscalización. Experiencia basada en el impacto que realmente se ha generado. Sí, ¿no? Pero además, digamos, el Pacto Andino no es lo que quisimos que fuera, ¿no es cierto? Ha perdido la potencia y el vigor político con el que se inició, y más bien el Perú se ha inclinado hacia otras formas de integración, ¿cierto? Esta alianza del Pacífico, por ejemplo, claro, es muy potente. Entonces, creo que deberíamos eliminar esa elección. Y luego yo he insistido en que debería ser potestad del jurado y con atribuciones muy claras una fiscalización pre o post de las encuestas, ¿no? Que tienen pues un factor político importante, relevante. Y ojo que nuestro invitado está mencionando solamente 2 puntos de una serie, así es, ¿no? de artículos y de normativa que comprende este cuerpo legal, ¿no? Ojo que muchos de los apuntes del Código Electoral van en la misma línea también de lo que se plantea a nivel de reforma, ¿no? Si hablamos de financiamiento, por ejemplo. Así es. Digamos, lo primero que ha dicho el doctor Tueste, y nos parece laudable por su honestidad, es que los 12 proyectos que ellos han presentado en buena parte han surgido de la recolección de todos aquellos proyectos insumos que estaban por ahí desperdigados. Ellos les han dado un orden, una sistematización, los han remozado y los han presentado, ¿no? En ese camino tampoco se puede desconocer de que existen otros proyectos alternativos que se refieren también a la misma materia y que deberían ser tratados en conjunto. Es un indicador, ¿no? Definitivamente, si no hay 1, sino 2, 3, 4 proyectos de ley que hablan del mismo tema, la lógica nos indica que hay que atenderlo, ¿no? Y otra cosa que ha dicho el doctor Tuesta y que ha repetido el presidente del Consejo de Ministros es que estos textos son para la reflexión, para el debate, que no tienen un carácter bíblico, es decir, son palabras reveladas, ¿no? Entonces, por cierto, es importante que inspiren el debate, pero en el camino pueden sufrir algunas modificaciones, lo cual es lógico. Claro que sí, eso es importante también que lo sepan, ojo, nuestros televidentes, ¿no? Porque esta reforma no es solamente de nuestras autoridades, en este caso de nuestros legisladores, sino recordemos que la hemos reclamado, ¿no? Entonces hay que estar atentos sobre qué tipo de proyectos se van a aprobar, cómo es que se van a aprobar, si van a tener ajustes o no, qué fue lo que se presentó y finalmente cómo quedarían. Así es. Hay cosas que son, digamos, que ya se caen de maduras, ¿no? Gran parte de la depreciación del sistema político en el Perú proviene de la introducción de las listas en donde los ciudadanos tienen la opción preferencial. El voto preferencial. Se ha aprobado que solo el 40% de ellos hace uso del voto preferencial. En realidad, en consecuencia, la mayoría de los ciudadanos no hace uso de este atributo y más bien respeta el orden de las listas. Entonces, si esto es así y las consecuencias de su implantación no han sido las mejores para el Congreso, deberíamos preocuparnos en regresar al sistema de lista cerrada, pero como lo han planteado varios proyectos, con elecciones internas, incluso con participación de ciudadanos que no pertenecen a las organizaciones políticas, y preocuparnos porque la confección de esas listas internas en el orden relativo que señala la organización sea la mejor, ¿no? Claro, es que si hablamos de una reforma política tenemos que ir a la cuna de la política, ¿no es cierto? Los partidos políticos, y hablando ya sobre cada una de las reformas constitucionales, ¿no? Dentro del pliego de 12 proyectos de ley está la eliminación de firmas adherentes para inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones este ente rector un partido político, ¿no? Con una militancia mínima de 12.500 personas para la existencia de partidos. Eso es una muy buena idea, por una razón básica. Muchas veces
la recolección de firmas estaban sujetos a una suerte de dádivas, ¿no? Es decir, y de una gran inversión también, de una ¿no? gran inversión, y el ciudadano firmaba, pero sin que se comprometiera ideológicamente con la y si organización firmaba a la por que uno, estaba bien hablando. podría firmar por otro. Eso sucedía con frecuencia. Más bien, el hecho de exigir un número mínimo de afiliados sí garantiza, digamos, la estabilidad y la coherencia entre la organización y sus miembros, ¿no? Y denota mayor trabajo por parte de la organización, y esto a su vez podría significar a la organización un ligero fastidio, o es más bien un aliciente, debería motivarlos digamos, la responsabilidad de toda organización política es, en primer lugar, tener afiliados, capacitar a sus afiliados para que puedan divulgar, digamos, la ideología, la doctrina y programa, y luego sean partícipes, digamos, durante, no solamente durante el periodo electoral, sino a lo largo de la... El impacto positivo es para ellos, en principio, ¿no? Así es, en efecto. Porque hemos visto muchos lugares ahora que hemos tenido elecciones recientemente donde varios partidos políticos no han tenido ningún tipo de participación. Hay los partidos vientre alquiler, los partidos golondrinos, ¿no? O que han buscado cómo participar, Sí. ¿no es cierto? Porque no tenían atrapatodo, los rostros, ¿no? los perfiles. Entonces, ese tipo de organizaciones deberían desaparecer. Y algo que es muy importante, que está en el proyecto, es que solo van a participar los partidos políticos, ya no van a participar los movimientos. ¿no? Sí. El problema de los movimientos es, primero, que no están obligados a tener una ideología, una doctrina. Por lo general tienen un programa muy laxo y son organizaciones que surgen en la coyuntura. Claro, muy inmediato, ¿no? Y también termina el gobierno y no hay a quién seguir, ¿no? Y sobre todo, la ciudadanía no puede castigarlos electoralmente, pues no responden por sus Claro, actos. no hay consecuencia política. Lo que no sucede con los partidos, porque los partidos tienen una vigencia indeterminada y si lo hacen mal, la sanción es que el ciudadano les retirará su apoyo para la siguiente o para de manera definitiva. Bueno, ¿no? deberíamos. Sí sucede eso. En el caso de los partidos, porque los partidos sí tienen una presencia activa. Usted, que es constitucionalista, ¿qué opina sobre esta segunda reforma, ¿no? Elecciones internas en los partidos reales y verdaderas, que es lo que se propone, ¿no? Simultáneas, obligatorias, abiertas, organizadas por la OMPE, ¿no? Si las elecciones son internas, lo importante es el padrón. El gran problema de los partidos políticos es el padrón. Y sucede que si hay una cúpula o un grupo que se apodera del padrón electoral, ya tiene aseguradas las elecciones. ¿Qué sucede en la actualidad con el padrón electoral? Lo que sucede en la práctica es que o no existe el padrón o existen varios padrones. Y en consecuencia va a depender del comité electoral cuál es el padrón que admite como válido, ¿no? Entonces es una práctica viciosa que se da en los partidos políticos que tiene que ser desterrada. Y de otro lado, ya en elecciones internas, pero con la posibilidad de que el ciudadano común y corriente, que no está adscrito a la organización, pueda participar, eso también nos parece loable, ¿no? Y ojo, la participación obligatoria de los entes electorales, ¿no? Que en la actualidad es facultativa también. Eso es vital para garantizar, la transparencia del proceso, ¿no? Un tema que ya ha entrado en debate, que va a significar o significaría una reforma constitucional, es el levantamiento de la inmunidad parlamentaria por parte de la Corte Suprema de la República. No, acá, han habido algunas variantes, ¿no es cierto? Porque no significa que se retire la inmunidad. No, esto acaba de ser rechazado ayer por el Congreso. ¿Sin la posibilidad de regresar? No, hay proyectos alternativos, pero el proyecto tal como fue presentado por el Ejecutivo ha sido rechazado y me parece correcta la decisión. ¿Por qué? Primero porque, al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el Parlamento está sujeto a los principios de independencia y autonomía. Es decir, no se admite o no cabe que otro órgano se inmiscuya en una decisión interna. Esto como punto de partida. Lo segundo es que es en el Poder Judicial en donde se lleva a cabo el procesamiento. Y entonces el mismo órgano que procesa es el mismo órgano que decide si el imputado va a llevar a cabo ese proceso, con o sin inmunidad, ¿no?
Entonces, creo que la solución pasa por otros caminos. Primero, por ejemplo, el establecer un límite de tiempo al Congreso para que tome una decisión en torno al pedido del Poder Judicial. Si transcurrido el tiempo, si transcurrido el plazo, el Parlamento no se ha pronunciado, ahí lo que cabe, en consecuencia, que cabría sería pues lo que le llaman el silencio administrativo positivo, es decir, se ha dado por admitido el levantamiento del fuero. Claro. Lo segundo es acotar la investigación que lleva el Congreso al hecho de que determinar si el procesamiento que se sigue contra un congresista es fruto de un acto de venganza o intimidación política. Si no se acredita, como no se acreditaba en el caso del general Donaire, que hubiese un móvil político, se le levanta el fuero, porque... Claro, el proceso tiene que seguir. Sí, tiene que seguir. Y lo tercero que habría que hacer es que la conformación de la comisión encargada de evaluar el pedido del Congreso pudiera estar integrado, digamos, por personas que fueran peritas en derecho, ¿no? Es decir, justamente porque la discusión es político-jurídica, para evitar, digamos, de que la falta de una adecuada información lleve a equivocación. Una mala interpretación, ¿no? Finalmente, si hablamos de reforma constitucional, lo que se ha propuesto es el impedimento de la postulación de candidatos que tengan sentencias condenatorias en primera instancia. Sí, eso es correcto, sí, porque puede darse la hipótesis, digamos, primero, de que el candidato está postulando para obtener la inmunidad, o segundo, de que al producirse la condena durante su mandato, el Parlamento se vea en la obligación de renovar esa curul, sin esa autoridad, pero además pasar por la vergüenza de retirar a un congresista. ¿Eso podría progresar entonces? Sí, me parece que sí es correcto eso. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Solo para finalizar, doctor, por favor, ¿qué viene en adelante, ¿no? Una vez que de repente vaya a comunicarse efectivamente el cronograma sobre estas reformas. Una vez que el cronograma quede totalmente ajustado, se van a dictaminar los proyectos, ¿no? Me consta que en la Comisión de Constitución desde hace varias semanas se están invitando primero a especialistas sobre las materias para que den sus puntos de vista, pero paralelamente los técnicos de la Comisión ya están preparando borradores. Avanzando con los dictámenes que han dicho que van a estar para el 19 de junio. Sí. Lo que yo creo que el éxito de todo este proceso pasa porque el Poder Ejecutivo se esfuerce por tratar de establecer un lazo o vínculo, digamos, amistoso con el Parlamento, que no haya confrontación. Bueno, los ciudadanos queremos que ambos poderes trabajen en favor nuestro. Muchísimas gracias, por habernos acompañado. Doctor Víctor García Toma, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso.